Querida gente saludable, hoy hablaremos de la tiroides, concretamente del hipertiroidismo y cómo debe ser la alimentación si tienes este caso. Hace unos videos atrás hablé del hipotiroidismo y cómo debe ser la dieta para estas personas. Si es tu caso y no lo has visto, en la descripción del video te dejaré el enlace para que lo vayas a ver. El caso es que en ese video me han dejado varios comentarios como este, en el que dicen que casi siempre se habla del hipotiroidismo y hay poca información sobre el otro caso. Por eso hoy le dedicamos este video al hipertiroidismo. Empezaremos por saber qué es exactamente. En resumen, la tiroides, esta glándula que encontramos en esta parte del cuello, se encarga de producir ciertas hormonas importantes para regular el metabolismo del cuerpo. Cuando esta glándula produce mayor cantidad de hormonas de lo normal, entonces es cuando se tiene hipertiroidismo. Las causas de esta sobreproducción de hormonas pueden ser varias. Por ejemplo, la enfermedad de Graves, tener nódulos tiroideos, tener inflamación en la tiroides, consumir demasiado yodo, entre otras cosas. En cualquiera de los casos, la glándula produce demasiadas hormonas y eso provoca que se acelere el metabolismo. Pero además de eso, algunos síntomas que puedes identificar son baja tolerancia al calor y sudoración, alteraciones en los latidos del corazón, como arritmia o taquicardia, sentir temblores en las extremidades, cambios en los ciclos menstruales, cansancio, debilidad muscular, problemas del sueño, mayor sensación de hambre y pérdida de peso. Y aunque este último punto puede parecer maravilloso para muchas personas, es muy importante cuidar la alimentación, ya que generalmente los problemas de tiroides no son estáticos, es decir, que la producción de hormonas puede ir fluctuando, y si no tienes un adecuado cuidado, podrías pasar de tener hipertiroidismo a lo contrario, el hipotiroidismo, en el que el metabolismo se enlentece. Lógicamente, para todo esto, lo primero que debes hacer es acudir con el médico para seguir un tratamiento adecuado. Y si ya tienes el diagnóstico y tratamiento, entonces vamos con la alimentación. Empezaremos por saber cuáles son los alimentos que no deberías consumir. Los alimentos con yodo. Si no vives en Japón, no tienes que preocuparte mucho. Sin embargo, hay algunos alimentos que contienen más yodo y que sería bueno que no los consumas frecuentemente. Por ejemplo, las algas tipo nori, wakame o kelp. También procura no consumir en exceso pescados o mariscos. Y si consumes sal, usa de preferencia alguna que no le añadan yodo. Igualmente, sería recomendable que reduzcas el consumo de cafeína para prevenir que se altere la frecuencia cardíaca. Y por supuesto, elimina el consumo de sustancias tóxicas como el tabaco o el alcohol. Y aunque aparentemente las personas con hipertiroidismo no suben de peso, sería recomendable que controlen el consumo de alimentos procesados, refinados, fritos o con azúcares añadidos como bollería industrial, refrescos y demás productos con poco valor nutricional. Y ahora, ¿cómo debe ser la dieta? Primero debes asegurarte de consumir la cantidad adecuada de calorías y nutrientes según tu caso para que no pierdas peso en exceso y mejoren tus síntomas. Es importante que incluyas en tu dieta alimentos que ayuden a disminuir la absorción del yodo, como por ejemplo las crucíferas, como las coles, el rábano, la coliflor o el brócoli. Igualmente, incluye alimentos ricos en selenio, ya que puede ayudar a regular la función de la tiroides y frena la absorción del yodo. Este mineral lo encuentras en carnes rojas, huevo, pollo, cereales como el trigo o mijo y semillas como los piñones o las de lino. Además, hay alimentos con ácido cafeico que pueden ayudar a disminuir la producción de tiroxina. Por ejemplo, el apio, ciruelas, berenjena, melocotón, frutos secos como las castañas o nueces y legumbres. Básicamente la recomendación es llevar una dieta equilibrada, completa y natural, es decir, que incluya todos los grupos de alimentos, verduras, proteínas, grasas saludables y carbohidratos, siempre prefiriendo alimentos antes que productos y ajustando las cantidades a tus necesidades. Si quisieras que te ayude con una dieta personalizada, podemos tener una consulta para que una vez que conozca tu caso, pueda orientarte de forma específica sobre lo mejor para tu dieta. Tienes más información en quierounadieta.com. Mientras, si quieres que te envíe este video con ideas de menús semanales, déjame un corazón en los comentarios y suscríbete a mi canal para que no te pierdas más videos. Espero que te haya servido el video, me ayudarás a seguir haciendo más si lo compartes y me dejas un me gusta y recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.